Estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia. Por este medio, nuevamente dadas las condiciones que experimenta nuestro país, procedo a grabar la explicación de la sesión número 4 de Filosofía de la Historia. No sin antes, pues, recordarles que los canales de comunicación están más que activos a través de la plataforma Edmodo, a través de mi correo institucional mvillalba@unimed.edu.be para aclarar cualquier duda, pedir extensión si fuera necesario, aunque ya se han tomado las previsiones. Y nada, para que sepan que estamos para apoyarles, sobre todo para que este trimestre no se vea más afectado de lo que ya lo está haciendo por el contexto país que experimentamos los venezolanos. En la sesión número 4 de Filosofía de la Historia, vamos a comenzar a hacer historiografía propiamente dicha. Recuerden que en clases anteriores habíamos definido lo que era la historiografía como ese ejercicio científico de recopilar la reconstrucción de la historia, su narrativa, las fuentes que son utilizadas en su reconstrucción, la función que es asignada a ella, la periodización, etcétera, en un momento histórico determinado. Y hoy vamos justamente a hacer una aproximación a lo que es la historiografía de la historia en la antigüedad. Vamos a trabajar con historiadores como Herodoto, Tucídides, Marco Tulio, Cicerón, Salustio, Tito Livio, Tácito, entre otros. Y nos aproximaremos a la descripción de la narrativa histórica de cada uno de estos historiadores, un poco para que se entienda cómo la comprensión de la historia y su narrativa depende también de la comprensión de un contexto espacio-temporal específico. Invitarles a revisar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, el texto de La idea de la historia de Collingwood, editado en 1965, pero que tienen ustedes en formato digital en la carpeta de textos a trabajar. Este texto, como les había comentado en otras ocasiones, hace el paseo por todo lo que es filosofía de la historia, eh, partiendo de esas 4 preguntas y desarrollando esas 4 preguntas de manera muy pedagógica, de manera muy descriptiva, muy sencilla en este texto. Con lo cual, pues, para profundizar el abordaje de lo que hoy vamos a hacer, les invito a revisar este texto. Muy bien. La antigüedad y la historiografía grecorromana. Lo primero que debemos hacer es entender que la reflexión histórica, como ese esfuerzo consciente de dejar recopilado el pasado y su descripción en algún formato, en algún soporte, es tan antiguo como el hombre mismo. Y que fuentes históricas entonces para la comprensión del pasado pueden ser desde los códices antiguos, pasando por la representación de ritos y actividades con anclaje sociocultural específico dentro de una pintura, dentro de una caverna, en una pintura rupestre, pueden ser utilizados como mecanismos para la comprensión del pasado. ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las etapas que para llegar a existir ha recorrido la moderna idea europea de la historia? Y el esfuerzo que hace Collingwood es irse hacia sus primeras manifestaciones de reconstrucción del pasado. Efectivamente, pues tiene que hacerlo a través de los historiadores que vamos a ir revisando en esta presentación del día de hoy. La historia para los griegos es ese esfuerzo por reconstruir el pasado, pero que no podemos dejar de mencionar
esfuerzos que previos a lo que hoy conocemos como historiografía grecorromana existieron en el pasado de la humanidad. Esto lo va a denominar Collingwood en su texto, la idea de la historia, como una historia teocrática, y recopilará aquellos esfuerzos por dejar escrito el pasado de la humanidad en diferentes soportes 2500 años antes de Cristo. Es denominado por los historiadores tradicionales como cuasi historia, justamente porque los soportes, pero sobre todo las fuentes en los que basa su recopilación, su reconstrucción, no son fuentes reconocidas de forma ortodoxa por las escuelas historiográficas más hacia la modernidad y la contemporaneidad. Esta historia específicamente pues, va a estar concentrada en la labor que van a desempeñar diferentes estratos dentro de la sociedad y por una profunda interpretación teológica, religiosa, teocrática del pasado. Con lo cual es muy natural, es muy común que dentro de esta reconstrucción del pasado como historia teocrática, esto no tenga visos necesariamente científicos, es decir, eh, la historia que se va a reconstruir es una historia que compila relatos de cosas, de hechos conocidos para personas que los desconocen, pero que no tienen un andamiaje ni un aparato crítico que pudiéramos considerar como reconocido. El mito va a ser preponderante en toda esta reconstrucción. Y como ejemplo de esos mitos tenemos un fragmento de la historia que van a reconstruir egipcios y mesopotámicos. Acá tenemos un ejemplo, la diosa Ishtar se pone a clamar como una mujer parturienta. La soberana de los dioses de bella voz arroja gritos, que se cambie el lodo el día en que yo proferí aciagas palabras en la asamblea de los dioses. ¿Por qué he pronunciado esas aciagas palabras en la asamblea de los dioses? ¿Por qué he decretado el asalto para la pérdida de mi gente? Es que yo verdaderamente he dado a luz a mi gente para que como los hijos de los peces llenen los mares. Nótese entonces cómo hay un profundo elemento mitológico en la narrativa del pasado, una interpretación en la que se asume el protagonismo de los dioses casi de manera directa. La historia entonces va a tener un carácter teocrático anclado en el mito como origen, el mito como explicación de la realidad histórica. El papel de la humanidad entonces va a ser seguir esos lineamientos expresados por los dioses, representados por los dioses, en el oído de aquellos personajes que van a tener preponderancia y beligerancia en la constitución de ese pasado. Los dioses son los que hacen el pasado en la historia de la antigüedad. Se trata, según Collingwood, en una reedición de 1980, de un pasado sin fechas que nadie sabe cuándo ocurrió. Es decir, se habla de una época, pero de una época que no tiene un anclaje espacio-temporal específico. El narrador es generalmente un personaje que en primera persona narra los acontecimientos vividos en primera persona, en la que los dioses tienen principal preponderancia. La teogonía como manifestación directa de los dioses en la vida y en la constitución del pasado histórico va a ser fundamental. Y como ejemplo tenemos este poema babilónico, eh, ubicado en la tablilla número 1, versículos 133 al 138. La madre Kubur, que había formado todas las cosas, acumuló armas irresistibles, dando a luz a dragones gigantes de dientes agudos con mandíbulas despiadadas. Llenó sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, revistió de terror a los temibles leviatanes, los coronó con aureolas, haciéndolos semejantes a los dioses. Creo que queda claro entonces un poco la narrativa que va a caracterizar a esta historia teocrático-mítica, que va a caracterizar la narrativa que estamos describiendo, es decir, la historiografía en la antigüedad.
antes de llegar obviamente a la historia grecorromana. Otro ejemplo interesante de este mismo tipo de narrativa es el que está en la piedra moabita. La piedra moabita es en una estela de Mesha, em, elaborada y constituida por basalto negro, que tiene 34 líneas y en las que se va a describir la conquista de Moab. Y tenemos acá un pequeño fragmento que lo describe. Yo soy Mesha, hijo de Kemosh, rey de Moab, el Dimonabita. Mi padre fue rey sobre Moab durante 30 años y yo llegué a ser rey después de mi padre. Nótese como en esta narrativa hay un elemento importante a ser destacado y es el carácter genealógico, es decir, hay un reclamo importante por dejar en evidencia la sacralidad del relato, sobre todo identificando la unión entre la persona que ejecuta o es protagonista de la historia y su unión justamente con estos seres de carácter divino. Eh, es otro elemento que va pues a caracterizar a la historiografía en la antigüedad. La historia hebrea, en este caso, pues también va a cumplir con estas mismas características. Los historiadores que vamos a ver recopilados y analizados por Amos Finkelstein en Memoria Colectiva y Conciencia Histórica, Percepciones de la Historia Judía desde la Antigüedad hasta el Presente, lo que, lo que vamos a ver presente igualmente es esa suerte de reclamo por una genealogía, por un elemento sagrado de la narrativa histórica. Es una historia pensada desde arriba, es decir, como los dioses que la hacen a través de los hombres, pero para estos hombres lo fundamental es justamente dejar en evidencia su línea directa de asociación con ese elemento teocrático, es decir, el hombre hace la historia, pero la hace por su unión con Dios. Los libros que encontramos entre los árabes, libros de historia, de costumbres, de reyes, del linaje de las tribus árabes, de poesía y semejantes, son libros carentes de sabiduría y de utilidad física y representan solo una pérdida de tiempo. Estas son afirmaciones hechas por Maimónides, donde sí podemos observar una calidad narrativa, un sentido moral de la historia, pero una historia que sigue sin tener ese andamiaje eh, en la fuente, esa densidad en el aparato crítico para demostrar que no se trata solo de un relato que puede tener una función y un sentido moral, sino de algo que está más anclado a la historia como ciencia. Uno de los primeros ejercicios que podemos ver eh, en la antigüedad son los ejercicios de Herodoto, definido por la historiografía como el padre de la historia. Eh, sus, cuatro, sus cuatro tomos, donde compila justamente aquellos elementos más importantes del pasado de la humanidad, quieren explicar lo que ha ocurrido en el pasado, pero intenta también que este texto sea atractivo para el que lee. Es un historiador más empírico que cree que la historia cumple con un destino, con una suerte de relato lineal que se explicará en el futuro. Y en estos 4 tomos están compilados los 9 libros que iba leyendo en público según los iba redactando. Este hombre, Herodoto de Halicarnaso, que va a ser la polis en la que él va a crecer y desempeñarse como historiador, pues va a compilar la historia de Creso en el libro primero y de él, Jagger, este historiador que ustedes deben haber revisado en Civilización Clásica, dirá que su historia compila el resentimiento de los dioses hacia el hombre. Recuerden que Jagger es uno de los historiadores más importantes de la antigüedad y que es revisado de manera contemporánea por quienes se aproximan al pasado de la historia clásica. Y sus textos ideales de la cultura griega, Paidea, Polis y Arete, harán una revisión de ese pasado histórico. Y Jagger será bastante despectivo al mirar la historia compilada por Herodoto. Una historia que va a cumplir con elementos descriptivos,
narrativos descriptivos, pero que sigue sin tener, como ya hemos visto como denominador común en la antigüedad, una base sólida en fuentes específicas, aun cuando Herodoto es mucho más pragmático que los historiadores hebreos y los historiadores mesopotámicos y egipcios que hemos visto más temprano en esta presentación. ¿Qué elementos van a tener como característica la historia de Herodoto? No es una historia leyenda, no es una historia teocrática, hay un protagonismo más hacia el hombre como hacedor de su propio destino, de un destino que debe cumplir. El mito es un poquito dejado de lado y justamente se ajusta al origen griego de la palabra historia como relato específicamente, ¿no? Del trabajo de Herodoto, Howe y Wells en el año 1912 dirán que se pone a averiguar la verdad y sus implicaciones. Sin embargo, bueno, esta reconstrucción de la verdad, como ya hemos visto, sigue sin tener el andamiaje en la fuente, en el contexto histórico-geográfico, contextual específicamente, que le da sentido, con lo cual pues sigue teniendo una característica que es denominador común de la historiografía en la antigüedad. Tucídides, por su parte, va a ser considerado como el padre de la historiografía y de la historia psicológica. Va a nacer en Atenas y va a vivir los acontecimientos de las guerras del Peloponeso y en ellas pues concentrará su esfuerzo de recopilación. Las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que ustedes todos deben conocer, van a ser su objeto de estudio y va a compilar en sus producciones del mismo nombre una descripción bastante prolija, bastante objetiva de lo que ocurre en estos enfrentamientos bélicos. ¿Qué características van a tener la historia que escribe Tucídides? Pues el tema de la certidumbre, el tema de acercarse un poquito más a la verdad, a la que ya se intentaba aproximar Heródoto, va a ser fundamental. Otro elemento va a ser el trabajo de la fuente, el aproximarse a la fuente y, citado por Collingwood, él afirmará todo lo considero a la luz de los testimonios, con lo cual podríamos apreciar cómo en los textos de Tucídides hay un esfuerzo más sólido por aproximarse a esa rigurosidad del relato histórico. El estilo que va a tener es un estilo descriptivo, donde el elemento estadístico está presente y lo podemos mirar en esta fuente en primera instancia de Herodoto, para que miremos, y esto lo pueden hacer ustedes con más calma en casa, mirar la descripción que hace Herodoto en el tomo 1 de la historia del combate de las Termópilas, y la segunda muestra, que es justamente el elogio de la democracia ateniense de Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, y puedan ustedes notar las diferencias fundamentales en el relato de uno y del otro. No lo hago yo porque esta herramienta con la que grabo tiene un tope máximo en el tiempo que puedo destinar y no me quiero extender de más. Seguimos con la historiografía latina. La historiografía romana fue menos rigurosa que la griega y de intención más moralizante, va a ser el elemento que la va a caracterizar. El romano no va a transmitir objetivamente los hechos antiguos, sino que los juzga y los describe desde su propio punto de vista. Además, para realizar una labor de historiador debió utilizar fuentes diversas y estas fuentes eran orales y escritas, por eso los documentos eh, tenían para ellos muchísima importancia. Como características de la historiografía latina, tenemos a Cicerón, que va a pertenecer a la corriente, al igual que Tucídides, de los analistas, es decir, que van a analizar por años el pasado de la historia, y tras una etapa de transición van a aparecer estos grandes historiadores latinos como César, Salustio, Tito Livio y Tácito, que mencionaba al inicio de la presentación. En el caso pues, de Cicerón y con su muerte, va a quedar un esfuerzo compilado de hacer una narrativa de la historia, ubicándolo como maestra, elemento que seguimos viendo presente en mucha de la narrativa histórica contemporánea,
Y la idea de Cicerón era que el orador debía tener una vasta cultura general, que debía saber de dialéctica, filosofía, de derecho civil e historia, como medio para poder verdaderamente compilar ese pasado. Salustio, por su parte, va a tener una obra que no es muy abundante, pero se le considera como el primer gran historiador romano, se dedicó a la política en gran parte de su vida y va a ir desarrollando lo que podría caracterizarse como un género literario específico. Eh, Él va a intentar hacer una explicación de la generación de la República como sistema de gobierno y en este sentido podemos ver cómo cada narrativa va a estar anclada a un contexto particular y buscará legitimar y deslegitimar, como lo hemos visto en cada momento histórico, un determinado relato histórico, una mirada específica. Él afirmaba que mayor es el peligro cuando mayor es el temor y que ese temor por no quedar asentado en la memoria de la humanidad va a ser principalmente su leitmotiv al momento de escribir, ¿no? Hay muchos elementos de drama, lo que lo va a decantar completamente del estilo distinto de Cicerón. Hay una concepción moralizante de la historia en Salustio, elemento que sí vamos a encontrar como coincidente con Cicerón y con el propio Tucídides. Él afirmará: poco me satisface aquella ciencia que no ha sabido hacer virtuosos a quienes la profesaron. Es decir, la historia tiene un carácter casi moralizante de enseñanza para el hombre. Em, con con este elemento, pues podemos darnos cuenta, porque aquí ya estoy regresándome a las imágenes de las muestras que tenemos de los diferentes historiadores. Em, con, Como conclusión podemos encontrar algunos elementos característicos de la historiografía de la antigüedad. Y sí quisiera que tuvieran pendiente que no se trata de ubicar esta historiografía anclada en un determinado contexto historiográfico, porque seguramente mientras yo iba explicando las características de los historiadores que hoy hemos visitado brevemente, ustedes tal vez podían conectar con narrativas históricas en la contemporaneidad que cumplen esa misma función, que son eminentemente descriptivas, eminentemente moralizantes, eminentemente preñadas de elementos mitológicos todavía en pleno siglo XXI, con lo cual lo que queremos identificar acá es la mirada que vamos a hacer en la historiografía desde la antigüedad a nuestros días, pero no con la idea de que se le enclave en un determinado contexto histórico, sino como una herramienta para mirar cómo la aproximación al pasado responde a necesariamente elementos contextuales. Eh, con esto, pues, terminamos nuestra mirada a este momento histórico específico, que es la antigüedad, y les invito a profundizar en el texto de Collingwood en los elementos abordados en esta sesión número 4. Si existe cualquier duda, les invito a postearla como hilo de conversación en el post en el que voy a colocar este vídeo. ¿Vale? Bueno, pues espero que se encuentren bien y seguimos en contacto por esta vía. Bye.